Muy buenos días desde Perú. A nombre de la Academia Peruana de Derecho, le damos la bienvenida al Congreso Mundial de Derecho Penal Internacional y Europeo en habla hispana. Agradecemos la participación de todos los expositores y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, daremos inicio a la cuarta mesa titulada Problemas en materia de extradición. Agradecemos la participación de los doctores Beatriz García Sánchez, Román Rosenstein, Alicia Armengot Vilaplana y Elena Díaz Galán. Le cedemos el uso de la palabra a la profesora Elena Díaz Galán, que nos hará el honor de moderar este panel. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Buenos días para los que se encuentren en América y buenas tardes desde España. Como comentaban, damos inicio, digamos, al segundo día en este interesante Congreso Mundial de Derecho Penal Internacional y Europeo en habla hispana, lo cual quiero resaltar porque últimamente, ¿no? Asistir a un espacio, digamos, mundial o de estas dimensiones en habla hispana no es tan sencillo, suele hacerse en inglés. Por tanto, creo que es una muy buena iniciativa por parte del profesor Jorge Collantes. Lo comentábamos antes con los demás, digamos, intervinientes en esta mesa que versa sobre la cuestión de extradición, que además, bueno, por lo que hemos podido ver, ¿no? En las propuestas de los diferentes ponentes, pues se va a tratar desde diversas perspectivas, digamos, desde un ámbito más universal, pero también en las esferas regionales, ¿no? Por ejemplo, el profesor Román más centrado quizás en el ámbito americano, ¿no? O del sistema interamericano, la profesora Alicia en el ámbito europeo, ¿no? En particular de la Unión Europea. Por tanto, les animo a que sigan esta mesa que va a ser de sumo interés y en principio estaban previstas la intervención de 4 juristas, como ustedes saben, la profesora Beatriz García, compañera además y muy querida por mí, la profesora Alicia y el profesor Román, y también la profesora Soraya Espino García, que finalmente, por una cuestión sobrevenida, no va a poder participar. Esto, bueno, nos hace, lógicamente, ¿no? Que sea una oportunidad para coincidir en otra ocasión, seguramente, y le permite también a los ponentes, por otra parte, disponer un poquito más de tiempo del previsto inicialmente. Por tanto, yo les agradecería que sus ponencias o sus intervenciones duraran unos 8 minutos, más o menos. Los internacionalistas somos flexibles, como saben, ¿eh? No somos demasiado rígidos, por tanto, 8 minutos, 9 minutos estaría bien para dejar después pues un tiempo para el debate, ¿no? Entre los diferentes ponentes, también alguna, digamos, comentario por mi parte, ¿no? Creo que no está, digamos, abierto al público, pero bueno, un poco debate entre nosotros, ¿no? Que yo creo que es enriquecedor siempre el debate. Y bueno, sin más preámbulos, voy a pasar a presentar a la primera ponente, que es la profesora Beatriz García Sánchez, que como yo les decía, bueno, pues es compañera, ¿no? De la Universidad Rey Juan Carlos, a la que le tengo pues muchísimo cariño. Ella tiene un currículum muy extenso, muy bueno y muy extenso, las dos cosas, ¿no? En términos cualitativos y cuantitativos, y yo solamente resaltar algunas pues, cuestiones, ¿no? De ese extenso currículum. Ella es profesora de Derecho Penal y es coordinadora además del grado en Criminología, que es una labor bastante ardua, intensa, de la Universidad Rey Juan Carlos. Es autora de diversas publicaciones en revistas científicas, en obras colectivas, por supuesto también monografía, y ha sido miembro de distintos proyectos de investigación. Actualmente es IP, lo quiero resaltar porque es un logro yo creo considerable, ¿no? Investigadora principal del proyecto de investigación de la Agencia Estatal de Investigación titulado Hacia un convenio internacional integral sobre el uso delictivo de las TIC, ciberterrorismo y discurso de odio en un marco de libertad de expresión y responsabilidad. Como comentaba antes, pues tiene diversas publicaciones, pero quizás en los últimos años se ha centrado en las líneas de la cooperación jurídica internacional, en el derecho penal internacional también, en la inmigración y en los crímenes internacionales. Solamente algunas pinceladas
como digo, del extenso y excelente currículum que tiene la profesora Beatriz García Sánchez. Hoy nos va a hablar de la extradición, porque es el tema, digamos, central de esta mesa, pero ella se va a centrar en los problemas o en las cuestiones, ¿no?, de los procedimientos de extradición derivados de los fundamentos de la propia institución de la extradición, ¿no, Beatriz? Es decir, ella nos comentaba pues cómo analizar la protección de los derechos fundamentales en los estados requeridos conlleva muchas veces a que esos procedimientos se alarguen y quizás buscar vías alternativas, ¿no?, para garantizar esa protección y respeto de los derechos humanos. Beatriz, cuando quieras tienes la palabra y muchísimas gracias por intervenir hoy en este Congreso Mundial. Muchísimas gracias a ti, Elena. Como se nota que me quieres un montón. Gracias por la presentación exagerada, pero bueno, se agradece muchísimo ese reconocimiento. Bueno, me he puesto el cronómetro para no pasarme, pero sí que no puedo comenzar sin un agradecimiento previo a la organización de este Congreso Mundial, este primer Congreso Mundial. La verdad que la labor de Jorge Collantes ha sido increíble, su ahínco, su eficacia y bueno, la coordinación de todas las mesas es, bueno, pues es un logro que quisiera resaltar, ¿no? Y bueno, le animo a que se siga insistiendo, bueno, pues en la celebración de un segundo, tercer, etcétera, congresos mundiales, ¿no? Y además es que nos ponen a las dos orillas del océano en contacto y la verdad, como ha dicho Elena, también es de agradecer que se haga en un congreso mundial en habla hispana. También a la Academia Peruana. Quisiera agradecer también todo su esfuerzo y toda la organización. Bueno, como ha dicho Elena Díaz, voy a hablar de los problemas o voy a ponerlos sobre la mesa porque ni en 8 minutos siquiera me da tiempo a hablar un poco de estos problemas que quisiera yo poner de manifiesto y que, bueno, han sido objeto de mi estudio desde que empecé la tesis doctoral sobre extradición allá por 1994, siglo pasado. Y bueno, os he hecho una presentación que quisiera compartir, a ver si, porque el Zoom no lo domino, creo yo que sí que lo veis, ¿no? Perfecto, doctora. La presentación. Venga, pues muchísimas gracias. Bien, como os decía, la extradición la conocemos todos, es un procedimiento, un instrumento jurídico de cooperación jurídica internacional que es fundamental, ¿no? Y que bueno, se asienta, ha estado arraigada en todos los ordenamientos jurídicos penales de casi todos los estados, ha sido objeto de regulación a nivel nacional, internacional, regional, etcétera. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los estados siempre han estado interesados en la lucha contra la impunidad y la mera existencia de fronteras pues efectivamente dificulta la persecución penal de delincuentes que han cometido un delito en un determinado estado. Y por el avance tecnológico y de las comunicaciones traspasan las fronteras hacia otros estados. Bien, pues estas dos o tres circunstancias que os estoy describiendo fácticas, facilidad de traspaso de las fronteras de los delincuentes, avance tecnológico de la sociedad y la existencia de fronteras, pues hace que efectivamente los estados tengan dificultades para la persecución penal. Y por lo tanto para acabar con la impunidad de los delincuentes que traspasan las fronteras. Y ello se encuentra además con el respeto de principios fundamentales a nivel internacional y a nivel nacional, como es, en primer lugar, el respeto de los derechos fundamentales de los individuos y también, en segundo lugar, o al mismo nivel, el principio de respeto de las soberanías ajenas. Efectivamente, el principio de respeto de las soberanías ajenas impide a un Estado traspasar sus propias fronteras para perseguir al delincuente más allá de las mismas, ¿no? Y por lo tanto tiene que echar mano de instrumentos de cooperación jurídica internacional, bueno, pues como base de ese respeto de las soberanías ajenas. Y además, bueno, se ha implantado ya en esta década en todas las normas sobre los procedimientos de extradición que el Estado requerido debe de garantizar además
los derechos fundamentales de los sujetos inmersos en estos procedimientos. Hay otros instrumentos de cooperación jurídica internacional, como todos sabemos: transmisión de procedimientos penales, reconocimiento de sentencias judiciales extranjeras, la extradición, la euroorden en el ámbito regional europeo. Pero bueno, pues el más generalizado, yo creo que también es porque es el más regulado a todos los niveles, es los procedimientos de extradición. ¿En qué consiste la extradición? La extradición es un instrumento de cooperación jurídica internacional que consiste en que un Estado, el Estado requirente, pide a otro Estado requerido, la entrega de un sujeto para juzgarle o para ejecutar una pena que ya ha sido impuesta sobre dicho sujeto. Los procedimientos de extradición no son procedimientos penales, porque no se trata de vislumbrar responsabilidades penales, solamente se trata de entregar a un sujeto, si procede o no la entrega de un determinado sujeto, para ser sometido a un procedimiento penal o para ser ejecutada una condena que sobre él mismo ya se ha impuesto. Bien. El fundamento de estos procedimientos de extradición ha evolucionado con el tiempo. Si bien en sus orígenes se basaban en consideraciones de soberanía, es decir, esta cooperación suponía, bueno, pues la colaboración entre soberanías de distintos estados, se veía como un acto de soberanía e incluso se llevaba a cabo por el poder ejecutivo o el soberano, el monarca en época de las monarquías absolutas, para pasar a constituir un procedimiento jurídico internacional de cooperación, como en nuestro ámbito europeo, ya directamente entre instancias judiciales, sin intervención prácticamente del poder ejecutivo. Lo que yo quisiera resaltar de este fundamento de la extradición, aparte de cumplir en determinados supuestos con las funciones del derecho penal, de la prevención general y especial, lo que yo quisiera incidir es en el fundamento de la protección de los derechos fundamentales, sobre todo a partir de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del caso Soering en 1989, en el que, bueno, pues ya definitivamente por este Tribunal Europeo se establece la necesidad de que todos los estados requeridos en extradición tienen que garantizar el respeto de los derechos fundamentales cuando deciden la entrega de un sujeto a otro estado. Tienen que ser garantes, lo que se denomina también en nuestro Tribunal Constitucional Español la proyección de los derechos fundamentales ad extra, es decir, el Estado requerido es responsable cuando entrega a un sujeto en determinada medida, no ilimitadamente, evidentemente, de garantizar los derechos fundamentales de ese individuo. Por lo tanto, ¿esto qué conlleva? Esto conlleva a que los procedimientos de extradición tengan que ser sometidos a una especie de test, a un chequeo que efectivamente se trata de valorar la posible vulneración futura de derechos fundamentales en el Estado requirente. De ahí que se introducen en las fuentes que regulan las entregas, los procedimientos de extradición, tanto en tratados bilaterales, multilaterales, como en las leyes nacionales internas, como en las decisiones marcos o directivas a nivel de la Unión Europea. Se establecen principios que vienen a garantizar los derechos fundamentales de los individuos objetos de extradición. Claro, aquí vemos efectivamente que estos principios están muy arraigados, pero es que incluso en la euroorden, que es un instrumento que viene a sustituir a la extradición en las entregas entre Estados europeos, incluso la euroorden también se hace eco de este fundamento, pese a que se supone que somos todos estados respetuosos en Europa de los derechos fundamentales, pero también hay vulneraciones de derechos fundamentales y afortunadamente
En esa normativa europea también se introducen excepciones a la entrega que vienen a garantizar los derechos fundamentales de los individuos, como por ejemplo, bueno, tengo ahí desarrollado muchos principios, pero tal es el caso de la no entrega cuando el sujeto vaya a ser castigado en el estado requirente a pena de muerte o a penas inhumanas o degradantes, o vaya a ser juzgado por un tribunal de excepción. Todas estas limitaciones a la entrega vienen a garantizar los derechos humanos de los individuos en cuestión. Claro, ¿esto qué supone? Supone que los procedimientos de extradición se alarguen en exceso en el tiempo. Y por ello, aquí os lo intento establecer más esquemáticamente, esos procedimientos muy largos hacen que se frustre la finalidad de la extradición y los tribunales tengan que poner en libertad al sujeto objeto del procedimiento de extradición, frustrándose así la finalidad de evitar la impunidad de los distintos delitos que se han cometido. Todo este problema de ralentizar el procedimiento de extradición ha llevado en algunas ocasiones de nuestra historia a que los estados acudan a otras alternativas de la extradición, como por ejemplo los procedimientos irregulares, lo que se denominan procedimientos irregulares o lo que se denominan secuestros internacionales. Los procedimientos irregulares lo hemos vivido nosotros entre Francia y España, dando el visto bueno a nuestro Tribunal Supremo, cuando de terroristas se trataba. Francia, por ejemplo, ponía en la frontera entre España y Francia a determinados terroristas buscados por la justicia española y avisaba a la policía española de que les iban a expulsar en virtud de su ley de extranjería, ¿no? Y estos procedimientos han sido avalados por el Tribunal Supremo diciendo que la extradición es un medio de puesta a disposición de los sujetos, pero un medio más, que no excluye otras situaciones o otras entregas como las entregas irregulares. Y lo más grave ya es que se acuda, por ejemplo, a los secuestros internacionales, que tenemos casos en la historia, por ejemplo, Álvarez Machain o Eichmann, de secuestros internacionales que ahí, además de vulnerarse los derechos fundamentales de los individuos, se vulneran las soberanías de los estados implicados. Y creo que me he pasado muchísimo. Lo siento y muchísimas gracias por la atención. Has estado perfecta, Beatriz, justa, estupenda. Muchísimas gracias porque ha sido sumamente interesante, además, ese balance, ¿no?, entre la impunidad y el respeto de los derechos humanos, que bueno, aquí también tenemos, digamos, ¿no?, juristas o expertos de distintas ramas del derecho, ¿no?, lo cual nos viene muy bien porque yo creo que las visiones se complementan de maravilla, ¿no? La profesora Alicia Armengol de Procesal, ¿no?, la profesora Beatriz García de Penal y el profesor Román de Derecho Internacional, que ahí tenemos, ¿no?, un vínculo y podemos hacer, ¿no?, un poco de peso, Román, entre tú y yo para llevar las cosas a nuestro campo. Pero bueno, yo felicitar a la profesora Beatriz, creo que ha sido una ponencia maravillosa, ajustada al tiempo, pero sobre todo un contenido fantástico, así que enhorabuena, Beatriz. La verdad es que ahí me surgen muchas cuestiones, ¿no? Yo voy a plantear algunas de ellas también, si hay alguna por parte de los ponentes, porque bueno, no podemos dar paso a los que nos están escuchando, imagino, en abierto, pero bueno, no sé si la pueden plantear por el chat o no. En cualquier caso, efectivamente, tú comentabas el caso de Soering, y yo, bueno, le decía a Román que cada uno se lleva un poco todo a su terreno, porque como bien sabrá Román, en Derecho Internacional Público nosotros también tenemos en cuenta ese caso, ¿no?, cuando analizamos precisamente los sistemas de protección de los derechos humanos, ¿no?, los sistemas europeos de protección de derechos humanos. Entonces yo, profesora Beatriz, le quería consultar, porque claro, usted dice en un momento dado que en el asunto Soering y tal, si no recuerdo mal, que además hace poco se publicaba un artículo, ¿no?, Larga vida Soering, porque es un caso muy interesante, espeluznante, ¿no?, desde el punto de vista, digamos, de las cuestiones personales, ¿no?, pero académicamente hablando muy interesante
para el análisis y si no recuerdo mal, usted me corrige si no es así, a él le arrestan en Inglaterra y entonces se pide su extradición al Estado, digamos, inglés, ¿no? De Gran Bretaña. Claro, él era parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Libertades Fundamentales y claro, no podía extraditarlo a Estados Unidos porque, bueno, pues la pena máxima era pena de muerte y la mínima era cadena perpetua, ¿no? Entonces yo le quería preguntar qué sucede en aquellos casos en los que los estados no sean parte de algún tratado en materia de derechos humanos, ¿no? Porque en aquellos supuestos en los que lo son, pues bueno, efectivamente, ¿no? Si están vinculados, ¿no? De alguna manera por ese instrumento jurídico vinculante, obligatorio tal, pues quizás sean más complicados, ¿no? Pero en aquellos supuestos en los que el Estado no es parte, ¿cómo, digamos, ¿no? En términos prácticos, atendemos a ese balance entre impunidad, responsabilidad y protección de los derechos humanos, ¿no? Es una, no sé si Alicia, la profesora Alicia Armengot o Román quieren hacer alguna apreciación en este sentido o comentario. ¿Qué tal? Buenos días. Si me permiten, sí, justamente estaba pensando exactamente lo mismo que vos, Elena, con respecto específicamente al tema de la pena de muerte. Nosotros en el sistema interamericano tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene un protocolo adicional que establece la prohibición de la imposición de pena de muerte, pero a que los estados que ya la tengan eh, no necesariamente vayan a ser parte de ese protocolo. Entonces, particularmente nosotros tenemos muchas extradiciones con Estados Unidos y no todos los estados, pero algunos estados en Estados Unidos tienen la pena de muerte. Entonces, lo que nosotros hemos regulado en el Tratado Interamericano de Extradición y en el Tratado Bilateral de Extradición con Estados Unidos es que si Argentina tiene que poner a disposición a una persona en la extradición, lo hace bajo la condición de que cuando sea condenado a Estados Unidos no sea condenado a pena de muerte. Y si ya es una persona condenada a pena de muerte que está siendo buscada para cumplir la condena, que se suspenda esa ejecución de la pena de muerte y quede detenido con prisión, ¿cómo es? Con una prisión que sea efectiva, pero no que se ejecute esa pena de muerte. Quería consultarles cómo es en el sistema europeo, si tienen algún tipo de regulación similar a la nuestra. Sí, profesora Beatriz, cuando quiera. Sí, bueno, pues precisamente para contestarte a Román, en el sistema europeo el ejemplo de Soering sigue marcándonos ahí la doctrina. En el ejemplo de Soering, el Reino Unido sí que accedió a la extradición a Estados Unidos. Efectivamente, diciendo que en cumplimiento del Convenio Europeo de Extradición se condicionaba la entrega a que este sujeto no fuese condenado a pena de muerte por el doble asesinato de sus suegros. Pero el fiscal, me parece que era de Virginia, le dijo, vale, yo comunico al juez que Reino Unido no quiere que se imponga la pena de muerte, pero yo voy a solicitar la pena de muerte. Y no obstante, Reino Unido accede, o sea, condiciona a que la pena de muerte no se impone, pero sigue accediendo cuando el fiscal le dice, no, si yo voy a seguir solicitando la pena de muerte, o sea, que yo no le garantizo que no se la vayamos a imponer. Por eso Soering acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos evidentemente imposibilita a Reino Unido consumar esa extradición. Le dice que no puede extraditarlo porque vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. También es cierto que teníamos otra petición de extradición por parte del Estado de su nacionalidad, Alemania, y entonces, bueno, pues ahí se evitaba la impunidad porque iba a ser juzgado por Alemania, que era el estado de la nacionalidad. Por lo tanto, en Europa el Convenio Europeo de Extradición de 1957, que ya no está vigente para la Unión Europea, pero sí sigue estando vigente para los estados que no están en la Unión Europea, condicionaba la entrega en casos de pena de muerte o un caso de cadena perpetua a que no se ejecutase esta pena de muerte. Ahora en la euroorden, bueno, Alicia seguramente que se va a referir a ella, la dejo su terreno. Sí.
No, tranquilo, sí. Ahora en mi intervención yo también, la primera parte está dedicada al control de la tutela de derechos fundamentales. Entonces, bueno, pues es un poco coincidente que el Estado que ha sido requerido, como tiene que efectuar este control, se puede negar precisamente porque el estado de emisión se compruebe que el requerido, el entregado, va a sufrir tratos inhumanos y degradantes. Por tanto, se puede negar por este control. Y bueno, pues ahora también, bueno, cuando me toque, es un poquito más amplio, pero bueno, coincido mucho con la profesora Beatriz García y claro, desde la perspectiva de la Unión Europea. Bueno, estupendo, muy bien. Pues entonces vamos a dar paso a Román. Luego, si hay alguna otra cuestión, por supuesto, podemos, ¿no?, incidir en este debate, en estos comentarios muy interesantes. Muchísimas gracias, Beatriz. Y bueno, Román es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, bueno, con orientación específica en Derecho Internacional Público, es asesor legal en la Coordinación de Cooperación Jurídica Internacional en materia penal de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación de la República Argentina, y docente en la Universidad de Buenos Aires, en las materias particular, ¿no, Román?, de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que está vinculado, por supuesto, con lo que estamos comentando, enfocado también en digamos, en la materia de la extradición. Él va a abordar la temática más quizás desde un punto práctico, ¿no?, desde una visión práctica, Román, para complementar también las consideraciones teóricas. Va a hacer un análisis de distintos momentos procesales que revisten quizás mayores dificultades en los procesos de extradición, de detención preventiva y del traslado del requerido, y también se hará un breve repaso, Román, de la normativa internacional aplicando o aplicable a los casos, realizando algunas comparaciones entre los diferentes tratados y los problemas, ¿no?, que nos podemos encontrar en la práctica, fundamentalmente, como decíamos al principio, desde la visión o desde la perspectiva interamericana. Yo, Román, en 8 minutos, no sé cómo vas a hacer esto, pero confiamos en ti, igual que lo ha hecho la profesora Beatriz, así que no, es una broma, pero 8 o 9 minutitos aproximadamente para dejar tiempo para el debate y millones de gracias. Bueno, muchas gracias por todo. Me gustan los desafíos, así que vamos a tratar de ver si podemos hablar un poco de este tema. Antes que nada, bueno, agradecerles por la organización y a todos los participantes que están aquí presentes de forma virtual. Bueno, como bien decías, mi idea es hacer un enfoque más bien práctico y sobre todo desde la perspectiva interamericana de los procesos de extradición, siendo que todos los días nos encontramos con problemas en este tipo de procesos que son bastante complejos, fundamentalmente porque tienen la particularidad, entre otras cosas, de que intervienen tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo en la mayoría de los casos, y esto ya de por sí implica una mayor burocratización, ¿no?, de un sistema, de un proceso que naturalmente estamos acostumbrados a que sea judicial. Pero bueno, creo que hay dos momentos de todos los problemas que se presentan, que son los momentos procesales donde vemos la mayor cantidad de dificultades, o por lo menos las más graves. Uno es el momento de la detención preventiva, que es el momento procesal que da inicio al proceso de extradición, por lo menos desde el punto de vista judicial. Y después el momento de materializar el traslado del extraditable una vez concedida la extradición. Estos son los dos momentos donde nos encontramos con mayores dificultades generalmente. Con respecto a la detención preventiva, sabemos bien que existen dos formas básicas de obtenerla. La primera es a través de la organización de Interpol, subiendo una circular roja, que la verdad que hacen un trabajo implacable y son de mucha ayuda para este tipo de procesos, donde al inscribir la orden de captura internacional en el sistema de Interpol, al ser detectado en otro país, debería ser detenido. El inconveniente es que no todos los estados detienen a los ciudadanos que tengan una circular roja activa. No es por criticar el sistema jurídico interno de cada estado, porque somos estados soberanos y cada uno tiene su propia regulación, pero sí es una realidad que los estados que no detienen con circular roja, para poner algunos ejemplos, en el sistema interamericano podría ser la República de Chile o el Estado Plurinacional de Bolivia o los Estados Unidos de América, lo que sucede es que debemos presentar una solicitud de detención preventiva por la vía diplomática. Entonces, esto a veces lo que sucede es que lleva más tiempo su tramitación y por lo tanto le estamos otorgando un plazo a la persona para que se dé nuevamente a la fuga. Entonces, creo que hay dos posibilidades. Una es readecuar los sistemas jurídicos internos para realizar las detenciones con circular roja activa en el sistema de Interpol. Y la otra es que en el hipotético caso de que esto no sea posible por contraer algún ordenamiento constitucional,
que al momento de analizar la solicitud de detención preventiva no se ordene el arresto, pero sí se ordene algún tipo de medida que impida la fuga del extraditable. Puede ser una comparecencia a un tribunal, por lo menos al tribunal que tiene que analizar la detención, a ver si lo va a ordenar o no. También teniendo en cuenta que muchas veces son inclusive los tribunales superiores de justicia quienes tienen que tomar la decisión de ordenar la detención, como es el caso, por ejemplo, tanto de Perú como de Bolivia. Entonces, en estos casos, naturalmente, al ser el Tribunal Superior de Justicia quien tiene que resolverlo, demora un tiempo que posibilita que la persona se dé nuevamente a la fuga, y por eso creo que podría ser interesante plantear la posibilidad de realizar algún tipo de medida precautoria que no implique necesariamente el arresto, y de esta forma evitar nuevamente la fuga de la persona. Después hay otro inconveniente, que es que el plazo de detención preventiva suele ser bastante exiguo. Generalmente estamos hablando de plazos que duran entre los 30 y los 60 días, dependiendo del tratado internacional aplicable. Nosotros en el sistema interamericano tenemos el Tratado Interamericano de Extradición, que tiene el plazo más largo, que es de 2 meses desde la notificación al Estado requirente de la detención de la persona. Pero hay que tener en cuenta que son muchas las cosas que hay que hacer en esos 2 meses. Fundamentalmente, remitir la solicitud formal de extradición, que tiene otra particularidad, que es que debe estar traducida al idioma, generalmente, ¿no? Debe estar traducida al idioma del Estado requerido. Esto no es un problema para el sistema interamericano, generalmente, porque los idiomas oficiales son básicamente 3, que encontramos una gran variedad de traductores, pero sí nos ha traído dificultades con algunos países de Europa del Este y con algunos países del sudeste asiático por la inexistencia o ausencia de traductores, con lo cual es una de las problemáticas que nos encontramos todos los días, que durante el plazo de la detención preventiva tenemos que lograr encontrar un traductor oficial para poder realizar la traducción de los documentos que hay que remitir. Esto es otra de las dificultades que hemos encontrado en este tipo de situaciones. Por eso sería ideal poder plantear en el futuro la posibilidad de extender el plazo de detención preventiva, que es un plazo que se establece a los fines de remitir la solicitud formal de extradición. Después, una vez remitida, ese plazo se interrumpe y la persona eventualmente mantiene la situación de detención durante el proceso de extradición hasta que se resuelva. Suele suceder, como había mencionado Beatriz, que se extienden estos plazos de estos tipos de trámites, y muchas veces lo que sucede es que por la extensión natural del proceso se termina dando o un arresto domiciliario o algún tipo de caución para que la persona pueda mantenerse en libertad durante el proceso. Pero cuando esto no sucede, cuando el trámite no lleva demasiado tiempo, sí sería interesante analizar la posibilidad de que las detenciones preventivas sean o de mayor duración o prorrogables, como tenemos previsto en nuestro ordenamiento jurídico interno, nuestra Ley Nacional de Cooperación Jurídica Internacional en materia penal, o en algunos tratados que existe la posibilidad de pedir una prórroga de la detención, del plazo de detención preventiva para formalizar la solicitud de extradición. Esos son uno de los problemas más comunes que vemos en este tipo de procedimientos, pero el otro, que es también muy importante y creo que es el más relevante, es la materialización del traslado del extraditable. Una vez que ya se realiza el juicio de extradición, que el Poder Judicial, el juzgado a cargo de la extradición, declara la procedencia de la extradición y que el Poder Ejecutivo adopta la decisión final y concede la extradición y se notifica al Estado requirente, nos encontramos con el problema de que tenemos que realizar el traslado en tiempos muy exiguos. La verdad es que la gran mayoría de los tratados establece un plazo de 30 días, el que establece el plazo mayor es de 2 meses, también 60 días, pero nuevamente es uno de los momentos donde necesitamos tener mucha urgencia para la tramitación de este tipo de procesos, y es necesario realizar un montón de gestiones que no necesariamente se ven reflejadas en el proceso judicial, pero que sí son necesarias a los efectos de materializar la extradición. Con un condimento más, que es que a diferencia de la detención preventiva, cuando estamos hablando del plazo para materializar el traslado, si en el caso de la detención preventiva no se formaliza dentro del plazo, no se presenta la solicitud formal de extradición, la persona puede volver a ser detenida una vez formalizada. Es decir, se le da la libertad y por más que la presentación de la solicitud formal sea extemporánea, se lo puede volver a detener y se puede realizar el juicio de extradición. En el caso de la materialización de la entrega, esto no es así. Si la persona no es entregada en el plazo previsto, no puede ser vuelta a ser detenida y no se puede realizar el mismo proceso de extradición por los mismos hechos y por el mismo delito. Con lo cual, nosotros decimos, se cae la extradición. Esto nos ha generado muchos inconvenientes porque hay que tener en cuenta
que estos plazos, que suele ser entre 30 y 60 días, implican un montón de medidas administrativas y de gestiones internas de los estados y de gestiones internacionales que muchas veces llevan mucho tiempo. También, muchas veces, como nos ha pasado con algunos países en particular, el problema de las traducciones nuevamente, de tener que hacer las comunicaciones por vía diplomática con traducciones de por medio, de los procedimientos internos que es necesario realizar para poder contratar los servicios de aerolíneas de la empresa que sea, pero para poder realizar el traslado del extraditable de vía aérea. Y esto, bueno, generalmente nos ha traído muchos problemas y es necesario analizar las posibilidades que tenemos para facilitar o por lo menos simplificar este tipo de procedimientos. También hay que tener en cuenta que muchas veces no hay vuelos directos y hay que realizar escalas en terceros estados que no son parte del proceso de extradición y que naturalmente tienen que tomar algún tipo de conocimiento de la situación de la persona, porque básicamente están permitiendo que una persona detenida por un tercer estado ingrese a su territorio y después egrese de su territorio, con lo cual hay que hacer un procedimiento. En el sistema interamericano nosotros tenemos lo que se llama solicitud de autorización en tránsito o extradición en tránsito, que lo tenemos bastante aceitado, por decirlo de alguna forma, porque es parte del sistema interamericano, pero no sucede lo mismo cuando son países que no tenemos un tratado bilateral o regional aplicable. Y por último, para no excederme con el tiempo, otra de las dificultades que encontramos es el tema de la documentación para viaje. Cuando nosotros tenemos que materializar la extradición, muchas veces el Estado pone a disposición a la persona, pero no cuenta con documentación para viaje. Y muchas veces son personas de nacionalidad de un tercer Estado, ajeno al trámite de extradición. Entonces tenemos que estar muy apresurados en lograr que el tercer Estado ajeno a esta extradición documente a su nacional para que pueda egresar al territorio del país requerido y pueda ingresar al territorio del país requirente. Esto también requiere gestiones muchas veces de última hora y realmente tendríamos que analizar la posibilidad de ver cómo podemos realizar un sistema que sea más eficaz en este sentido, y creo que una de las propuestas que podríamos considerar para futuros trámites es que cuando la persona sea una nacionalidad de un tercer estado ajeno a la extradición y se realice la notificación en el marco de la Convención de Viena de Relaciones Consulares de que hay una persona de esa nacionalidad que está detenida en el marco de un proceso de extradición, se le solicita inmediatamente la documentación para el hipotético caso de que la persona sea concedida en extradición y no tener que hacerlo al momento en el que está ya corriendo el plazo para materializar la entrega y esto requiera una gestión de muchísima velocidad a último momento para que nuevamente no caiga el proceso de extradición. Bueno, en definitiva espero haber sido claro. Igualmente creo que está abierto el panel para las preguntas y bueno, agradezco la amabilidad de haberme invitado a este congreso y espero sus comentarios. Muchas gracias, profesor Román. Bueno, maravilloso también. No, a mí por lo menos y seguro que a todos los demás les ha encantado, ¿no? Tiene una explicación muy clara, ajustada al tiempo también, lo cual se agradece siempre al moderador, ¿no? Le facilita mucho la tarea. Y bueno, yo creo que él efectivamente, ¿no? Como comentábamos antes, ha centrado en las cuestiones, en los problemas, ¿no? Realmente, en las controversias prácticas que surgen de esta institución y que es la gran demanda, ¿no? Por ejemplo, de nuestros estudiantes, pero la aplicación práctica, ¿no? Más allá del contenido teórico, ¿cuál es? Por tanto, yo creo que es esencial también, ¿no? Hacer referencia a esas dos o combinar, digamos, ese elemento, ¿no? De la regulación teórica o de esa visión teórica o ese análisis teórico junto también a la problemática, digamos, práctica, ¿no? Que se puede generar. Y yo, por supuesto, le doy la palabra a la profesora Beatriz o a la profesora Alicia por si tienen algún comentario. Yo solamente quería plantear algo, Román, o por si me quiere responder o no, pero bueno, es una reflexión en relación con lo que tú decías también antes, ¿no? Del papel, digamos, de Estados Unidos en la región y en el marco, ¿no? Del sistema interamericano, porque como todos sabemos, Estados Unidos, bueno, pues es parte del sistema interamericano a su manera, de tal forma que no es ni parte en el Pacto de San José, ¿no? Ni tampoco ha aceptado la competencia de la Corte hasta donde yo sé. Por tanto, cómo se combina, ¿no? Esa gran potencia que es Estados Unidos y las relaciones, digamos, de los estados, del resto de estados americanos, ¿no? Cómo es esa colaboración con Estados Unidos más en esa visión práctica, ¿no? O en sentido práctico. No sé si quiere aportar en este sentido algo o en otro la profesora Alicia y la profesora Beatriz o alguien por el chat. Pero esa era un poco mi reflexión, ¿no? El papel de Sí, Estados Unidos también, porque a todos nos sorprende y es la gran pregunta, ¿no? En el marco del sistema interamericano.
Exactamente, sí. Bueno, algo que no llegué a decir, que era una de las cosas que quizás quería también decir, es que nosotros tenemos el sistema interamericano, digamos, el sistema interamericano de derechos humanos tiene una regulación en donde hay 3 tipos de estados, básicamente, que son según el nivel de adhesión a los distintos instrumentos internacionales. Estados Unidos no tiene el mayor nivel de adhesión a nuestro sistema interamericano de derechos humanos, lo que no quita es que cuando nosotros hacemos el Tratado Interamericano de Extradición, se estipulan las garantías del debido proceso como obligatorias para todos los estados que la suscriben, y algo que ha servido mucho, que es no solamente tener el Tratado Interamericano de Extradición, sino tener tratados bilaterales de extradición, que han facilitado mucho porque cada estado tiene sus particularidades. Por más que el sistema interamericano esté bastante integrado y haya un debido proceso con las garantías del debido proceso, digamos, y que se cumplan los derechos humanos en los procesos penales, también cada estado tiene su particularidad. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, como Estado soberano, en muchos estados tiene la pena de muerte. Nosotros tenemos un tratado que lo prohíbe, evidentemente no han ratificado ese tratado, pero eso no implica que no podamos aceitar un tratado interamericano de extradición y un tratado bilateral de extradición con Estados Unidos que prevea la posibilidad de que esto suceda. Y por eso hemos incluido la garantía de que si la persona es condenada o puede ser condenada a la pena de muerte, otorguen las garantías de que no va a ser ejecutada esa pena. Entonces, así como sucede con este instituto, sucede con otros institutos del debido proceso que nosotros hemos implantado en los tratados de extradición aplicables en la materia, tanto los regionales como los bilaterales. Entonces, primero, tener un sistema regional es muy importante. Y segundo, fomentar la realización, la celebración, perdón, de tratados bilaterales de extradición para poder tener un ida y vuelta según los sistemas jurídicos internos de cada estado, entendiendo que si bien hay un sistema regional, cada estado tiene sus particularidades y debemos afrontarlas para que los procesos de extradición no solamente puedan ser materializados de forma correcta, sino que además y sobre todo sea en cumplimiento de las garantías del debido proceso y los derechos humanos fundamentales, ¿no? Muchas gracias, profesor. No sé si quieren comentar algo Beatriz o Alicia, o damos paso entonces a nuestra última ponente, pero no por eso menos importante. Dios mío, Dios me libre. No, tiene un extenso currículum, igual que el profesor Román y la profesora Beatriz, y yo solamente voy a destacar algunas de sus contribuciones, ¿no?, relevantes. Ella es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia, que si no la conocen les animo a que vayan porque es una maravilla. La ciudad y la universidad, todo, Alicia, todo, y se comen una paella rica ya de paso. Es doctora en Derecho por esta universidad desde el año 2001, con premio extraordinario, y es autora también de numerosos trabajos de investigación, en monografías, artículos en revistas científicas y colaboraciones en obras colectivas. Solamente destacar una, que es su monografía titulada El imputado en el proceso penal, publicada en la editorial Anzadi en el 2013. Esto, Román, para los internacionalistas suena muy difícil, muy difícil. Así que le felicito. Ha sido investigadora en numerosos proyectos de investigación y desarrollo I+D relativos tanto a la materia del proceso civil como del proceso penal, y en la actualidad también dirige un proyecto I+D centrado en el estudio de las técnicas de la justicia civil ante el fenómeno de la litigación masiva. Ha participado en proyectos de innovación docente. Esto, Román, ahora en las universidades españolas, ¿no?, es un requisito esencial, desde el año 2009, y coordina desde el año 2014 el grupo de innovación docente MUDCURT de la Universidad de Valencia. Ha desempeñado el cargo de vicedecana de organización académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia desde marzo de 2009 hasta marzo del 2012. Y hoy nos va a hablar, Alicia, un poco en esa visión también, ¿no?, en el marco del espacio europeo y en particular del esquema de integración de la Unión Europea, la extradición a terceros estados de ciudadanos de la Unión Europea. Alicia, tienes la palabra, 8 o 9 minutitos, si te parece bien, y muchísimas gracias por tu intervención de antemano. Bueno, pues buenas tardes y buenos días, y muchísimas gracias, Elena, por la presentación. Quizá con el primer párrafo hubiera sido suficiente. Y bueno, pues yo encantada de estar en este panel porque estoy aprendiendo muchísimo, me han encantado las intervenciones que me han precedido,
Y bueno, pues aquí se trata un poquito de intercambiar y de compartir conocimientos, ¿verdad? Y además, pues como dice la moderadora, pues cada uno desde nuestra perspectiva, yo creo que es una mesa que se está complementando mucho porque, bueno, pues ahora yo efectivamente voy a un poco ilustrar sobre la situación en el ámbito de la Unión Europea, pero que van a ver que muchas cosas son coincidentes con lo que ha expuesto la profesora Beatriz y el profesor Román. Y bueno, pues voy a compartir también, si me aclaro, ¿verdad? Voy a compartir pantalla simplemente para que visualicemos. Vale, creo que se ve, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, pues como ya se ha comentado antes, bueno, la Orden Europea de Detención y Entrega fue uno de los primeros instrumentos de la Unión Europea de la cooperación judicial y, bueno, pues uno de los instrumentos que ponía de manifiesto lo que es el reconocimiento mutuo, la libre circulación y la entrega de ciudadanos, con lo cual un instrumento a partir del cual, bueno, pues lo que es la entrega de una persona a otra se efectuaba de manera directa entre las propias autoridades sin lo que era la intermediación de lo que sería el Poder Ejecutivo. Bien, entonces, de esa orden europea, pues ya son 20 años de vigencia, ha sido el instrumento que más jurisprudencia ha generado y, por tanto, existe ya un importante cuerpo de jurisprudencia que nos ha ido perfilando este instrumento. El 4 de diciembre de 2020, las conclusiones del Consejo pues formularon estos 4 ejes, ¿verdad? Y de estos 4 ejes, pues yo me voy a centrar en 2. Uno, el apoyo a las autoridades de ejecución en la tramitación de las evaluaciones de los derechos fundamentales y, por tanto, es el control de los derechos fundamentales que antes aludía la profesora Beatriz. Y luego me centraré en lo que es las solicitudes de extradición de terceros estados a ciudadanos de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, esta segunda parte, lo que ha hecho ahí la jurisprudencia del TJUE ha sido coordinar los dos instrumentos de lo que es la orden europea y de lo que son los procedimientos de extradición. Bien, entonces, en cuanto a el apoyo a las autoridades en lo que es la tutela o la protección de derechos fundamentales, bueno, aquí hay que partir de la base de que la decisión marco que aprobó esta orden europea y que luego fue incorporada, ¿verdad?, por la ley y que hoy en día está integrada en la Ley de Reconocimiento Mutuo, esa decisión marco estableció unos motivos tasados para denegar la orden de detención, la orden europea de detención. Y entre esos motivos tasados no se contempló la tutela de derechos fundamentales, por tanto, expresamente no se contempló. Pero el Tribunal de Justicia ya desde sus primeras sentencias nos vino a decir que cabía la posibilidad de denegar una orden europea de detención cuando el Estado de ejecución considere que con su autorización se vulneran derechos fundamentales. Por tanto, pasó a ser una cláusula implícita que, aunque no esté en los motivos tasados de denegación de la orden, pues por supuesto el Estado de ejecución tiene que controlar antes de autorizar o no la entrega. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues ya ha tenido posibilidad de pronunciarse en concreto respecto de estos dos derechos: el derecho a no sufrir un trato inhumano o degradante y el derecho fundamental a un juez independiente e imparcial. En cuanto al derecho a no sufrir un trato inhumano y degradante, pues aquí el Tribunal de Justicia nos ha dicho que el Estado de ejecución tiene que efectuar un control en 2 niveles, lo que se llama el check-in, el test, o ese control en 2 fases de verificación, en 2 niveles de verificación. Uno genérico, dirigido a comprobar deficiencias estructurales o que afecten a determinados grupos de personas. Por tanto, si el Estado que ha pedido la entrega de esa persona cumple los estándares o cumple con carácter general, o si presenta deficiencias estructurales o que afecten a determinados grupos. Y un segundo nivel específico dirigido a comprobar las condiciones aplicables en particular a la persona requerida. Es decir, si en general puede que se cumpla los estándares mínimos de este derecho fundamental, pero luego en particular la persona, en el hipotético caso de que sea entregada, va a ser ingresada en un establecimiento penitenciario o en un centro donde va a sufrir trato inhumano y degradante. Por tanto, este doble nivel. Y el Tribunal de Justicia ha dicho, para el primer nivel, el nivel genérico, esta información se tiene que extraer a partir de resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resoluciones judiciales del propio Estado miembro, informe de organismos del Consejo de Europa o del sistema de las Naciones Unidas. Por tanto, eso para el primer nivel. Y el segundo nivel específico, en estas conclusiones del Consejo, pues se recomendaba la necesidad de crear un formulario modelo
paralelo para solicitar esa información, porque bueno, pues esto fue la doctrina del Tribunal de Justicia, pero luego hay que concretarlo, con lo cual, bueno, como la orden europea funciona con el modelo de formulario, pues ya en estas conclusiones ya se recomendaba pues la técnica del formulario. Esto lo que ha ido construyendo el Tribunal de Justicia con respecto al derecho a no sufrir un trato inhumano o degradante. Y con respecto al derecho fundamental a un juez independiente o imparcial, pues aquí la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a raíz de las cuestiones planteadas por los estados de ejecución, los estados a los que se les ha pedido la entrega de algún ciudadano, pues lo que ha venido a perfilar es la noción de autoridad judicial de emisión, es decir, cuando a un estado se le ha solicitado la entrega de un ciudadano, ha cuestionado si la autoridad de emisión cumple o puede considerarse como autoridad judicial de emisión. Y por tanto aquí nos encontramos con diferentes sentencias del Tribunal de Justicia que ha ido un poco destilando qué se entiende o no por autoridad judicial de emisión. Nos ha dicho el Tribunal de Justicia que autoridad judicial es un concepto autónomo del derecho de la Unión, por tanto no es un concepto que depende del Estado, sino que es un concepto que construye el propio Tribunal de Justicia. Y bueno, pues ahí tenemos diferentes sentencias donde en unos casos, por ejemplo, ha dicho que cuando la orden de detención la ha emitido autoridades policiales no se considera como autoridad judicial de emisión, y por ejemplo en el caso de Francia, el caso de los fiscales sí que se consideró que tenían el estatuto de magistrados y por tanto sí se les consideraba autoridad judicial de emisión. Aquí, por ejemplo, pues la doctrina ha cuestionado a veces que este propio control de la autoridad judicial de emisión pues entraña en cierta medida poner en duda el principio de reconocimiento mutuo, porque bueno, si uno de los pilares de la Unión Europea es el reconocimiento mutuo y entramos a cuestionar las autoridades que dentro de un Estado tienen la potestad o tienen la capacidad para emitir una orden de detención, pues bueno, pues en cierta medida, ¿verdad?, puede que un poco ese principio se tambalee. Y también para este derecho fundamental a un juez independiente e imparcial, pues también el Tribunal de Justicia ha exigido ese doble nivel, ese doble control de verificación, un control genérico, un control, dijésemos, de que si el Estado en términos generales cumpliría con ese principio del derecho al juez independiente e imparcial, y un control específico de si en concreto el asunto en concreto para el cual se va a entregar a esa persona se cumpliría esa garantía del juez independiente e imparcial. Bien, esta sería la primera parte de lo que me gustaría, de lo que pensaba exponer. Bien, y la segunda de las cuestiones que yo creo que ahora mismo es también uno de los temas muy interesantes es la tramitación de las solicitudes de extradición de ciudadanos de la Unión Europea a terceros países. Con toda esta doctrina que voy ahora a exponer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues ha ido construyendo la forma de articular, la forma de interconectar lo que son la extradición o las solicitudes de extradición que proceden de terceros países con respecto a ciudadanos de la Unión Europea que se encuentran en un estado que no es su estado nacional. Es decir, cuando la solicitud de extradición se dirige a un estado de la Unión Europea respecto de un ciudadano no nacional del estado requerido. Por tanto, aquí entran en juego los siguientes derechos, ¿no? Con lo cual aquí se plantea un poco la tensión entre el respeto a los convenios bilaterales, multilaterales, al respeto al derecho internacional, a los acuerdos bilaterales, multilaterales que un Estado puede tener con esos terceros Estados, pero por otro lado el derecho de la Unión. Y dentro del derecho de la Unión, pues lo que son el principio a la libre circulación entre todos los territorios de la Unión Europea y el principio de no discriminación. Entonces, bueno, ¿cuál es esta doctrina que ha ido construyendo el Tribunal de Justicia? Se conoce como el procedimiento, como el procedimiento Petruin, que luego, si tenemos tiempo, pues os enseño un esquema. Bien, pues esta doctrina en esa primera sentencia dijo que cuando un Estado de la Unión Europea le llega una solicitud de extradición de un tercer Estado, si el ciudadano que ha sido requerido no es nacional suyo, es decir, si fuese nacional suyo podría aplicar la excepción de nacionalidad y por tanto podría decir no lo entrego porque lo voy a juzgar yo. Pero cuando el sujeto requerido no es nacional de ese Estado, pues ahí lo que se planteó con el asunto Petruin es si en virtud del principio de libre circulación en la Unión Europea y en virtud del principio de no discriminación, ese Estado tiene que otorgar un tratamiento a ese ciudadano similar al tratamiento que él otorgaría a su nacional, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo que el Tribunal de Justicia dijo es que
antes de proceder a la extradición o antes de decidir la extradición, vamos a ver qué mecanismos o alguna posibilidad de que sea más leve y, por tanto, dijo, el Estado requerido tiene que iniciar un procedimiento de consulta al Estado de nacionalidad del sujeto requerido por si el Estado de nacionalidad quiere activar la orden europea de detención. Por tanto, esto fue el primer paso del asunto Petruin, ¿verdad? Luego, si tenemos tiempo para el debate, pues veremos que el informe ya de Eurojust pues ya ha dicho que esto luego en la práctica a veces no es tan fácil de llevarlo, ¿verdad? En una posterior sentencia de 10 de abril de 2018 vino a complementar esta doctrina y dijo que la extradición autorizada por el Estado requerido respecto de un ciudadano no nacional no es contraria al derecho de la Unión siempre que ese Estado haya informado al Estado nacional, al Estado miembro del que es nacional, y haya esperado un tiempo razonable. Por tanto, si el Estado requerido le comunica al Estado del cual es nacional la persona requerida que puede cursar o que puede pedir la orden de detención, pero el Estado del que es nacional no lo hace, pues entonces el Estado requerido puede proceder a la extradición y, por tanto, eso no es contrario al derecho de la Unión. La tercera sentencia clave en este proceso de construcción fue el asunto Rauge-Vicius, y esta sentencia o este asunto, a diferencia de los anteriores, es que la solicitud de extradición era con fines a la ejecución de una pena privativa de libertad, y por tanto aquí lo que vino a decir el Tribunal de Justicia es que cuando esa solicitud de extradición va referida también a un ciudadano que no es ciudadano del Estado requerido, ese Estado puede otorgar a ese ciudadano, en virtud del principio de no discriminación y de libre circulación, el mismo trato que le otorgaría a su nacional, y por tanto, si para su nacional ese Estado puede decidir que la pena la va a ejecutar en su Estado, pues para ese ciudadano que no es nacional también. Y la última sentencia pues prácticamente vino a concretar las anteriores, la doctrina Petruin, y por tanto, bueno, pues un poco la misma idea, que el Estado requerido puede autorizar la extradición a un tercer Estado sin necesidad de esperar una renuncia formal. Por tanto, es el plazo razonable, es decir, que una vez comunica al Estado de nacionalidad que tiene a un ciudadano suyo que ha sido requerido por un tercer Estado, si el Estado del que es nacional no emite la orden o en un plazo prudencial no comunica, pues entonces el Estado que ha sido requerido puede autorizar la extradición. Y bueno, pues en principio me voy a quedar aquí, voy a dejar de compartir pantalla, ¿verdad? Y no sé si luego tenemos un poquito de tiempo, pues os mostraría un poco el esquema que ha hecho la propia comisión de este procedimiento Petruin. Es decir, que, no sé, lo podemos ver así rápidamente. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, muy interesante, ¿no? Esa parte también en particular de la extradición a terceros estados de ciudadanos de la Unión Europea, con muchos casos que, por supuesto, requerirían de tener mucho más tiempo, ¿no? Román tenía, creo que alguna cuestión, Alicia, entonces, si te parece bien, Román, o comentario, ¿no? Sí, perdón, no quería interrumpir si Alicia quería terminar con su presentación, simplemente era para hacer una pregunta, pero si quieren hago la pregunta, o si no, que Alicia muestre Sí. lo que pensaba mostrar, que había pedido antes de terminar. Sí, no, era un poco sí, lo muestro y así, porque se ve bastante gráfico, bueno, todo lo que acabo de explicar. Espera, que comparta aquí. Aquí no lo encuentro. Ay, perdonad. Bueno, mientras Alicia Vale, encuentra el sí. esquema, comentar que tenemos 24 participantes, ¿eh? Es decir, que por lo menos hasta donde yo sé, porque yo no sé muy bien cómo funciona todo esto del live, Facebook y tal, pero por lo menos aquí se contabilizan 24 participantes que están escuchando. Ah, ya se ve, Alicia. Sí, sí. Pues bueno, esto es Diario Oficial de la Unión Europea, o sea que es el propio esquema que ha hecho la Comisión de lo que es el procedimiento Petruin. Por tanto, la solicitud de extradición con fines de enjuiciamiento de un tercer Estado en relación con un ciudadano de otro Estado. Es decir, cuando la solicitud, la persona requerida no es nacional, ¿vale?, del Estado requerido. La excepción por nacionalidad y, por tanto, las dos posibilidades. En el caso de que se active el procedimiento Petruin, por tanto, por
ejercicio de los derechos de libre circulación, la obligación de iniciar un procedimiento de consulta al Estado del que es nacional y en el caso de que el Estado nacional dicte una orden de detención por los mismos delitos, pues entonces el Estado requerido debe dar prioridad a la orden de detención europea y no a la extradición, ¿vale? Pero puede ocurrir lo contrario y, por tanto, puede ocurrir que no se aplique el procedimiento Petruin, bien por lo que he comentado del plazo, ¿verdad? Se informa al punto de contacto, se da al Estado de nacionalidad la posibilidad, un plazo razonable, el Estado de nacional o bien no responde o bien decide no emitir la orden y, por tanto, podrá llevar a cabo la extradición siempre que se respeten los derechos fundamentales, la Carta o el Convenio Europeo, porque, bueno, pues están, por supuesto, por encima de todo y bueno, pues ya con esto... Muchas gracias, Alicia. Yo creo que es muy útil esta información que nos has dado y bueno, también se ve un poco la diferencia del funcionamiento, ¿no? En el sistema interamericano y en el marco de un esquema de integración como es la Unión Europea, ¿no? Quiero decir, Beatriz había levantado también la mano y después Román. Sí, bueno, yo quisiera dar la enhorabuena tanto a Román como a Alicia. Me ha encantado vuestras exposiciones, se aprende siempre muchísimo y entonces es un gusto compartir ponencias y mesa con vosotros, la verdad. Hombre, a mí la Euroorden, la conocida como Orden Europea de Detención y Entrega, pues siempre la he seguido desde su nacimiento, ¿no? Y ha formado parte de mi trayectoria de investigación. Y sí que es cierto lo que has apuntado en un momento determinado, Alicia, de que, bueno, este check-in o este chequeo, esta valoración de si se van en ese doble nivel de examen genérico y específico, de si se va a respetar el derecho a no ser tratado de manera inhumana y degradante, pues supone una excepción al reconocimiento mutuo. Yo es que creo que el reconocimiento mutuo no se implanta, afortunadamente, porque no se puede implantar el reconocimiento mutuo cuando hay distintos sistemas todavía, por muy armonizados que estén o muy homogéneos que sean, cada uno tenemos nuestro código penal, nuestra incluso concepción de la protección de los derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la defensa. Ahí también se demostró que la concepción del derecho a la defensa era distinta en Italia que en España en un momento determinado, ¿no? Y esto también trajo problemas con con los condenados en rebeldía, con la entrega de los condenados en rebeldía en un momento determinado. Pero claro, mientras que cada uno tenemos nuestro código penal, pues por muy armonizado que estén, no podemos así de un plumazo suprimir todos los obstáculos a la extradición, a la entrega, porque debemos de chequear, ¿no?, ese respeto. Sí que es cierto que en un primer momento se dijo, no, es que somos Estados europeos y todos somos respetuosos con los derechos fundamentales. Sí, claro, es que nuestros tribunales constitucionales y europeos de derechos humanos no tienen prácticamente trabajo, ¿no? Que aquí en Europa no se vulneran los derechos fundamentales. Era una prepotencia por nuestra parte afirmar eso. Pero yo creo que no se podía implantar el reconocimiento mutuo y yo creo que sí que bueno, pues debe de seguir chequeándose, ¿no? Esa valoración del respeto. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Es que el reconocimiento es complicado. Lo que pasa es que, bueno, ahí, ¿verdad? Es decir, esto al final es un proceso de construcción. La primera fase sería el tema de la armonización, ¿verdad? La armonización de los derechos, por ejemplo, en el ámbito procesal, pues aunque por el tema, o sea, en materia penal, por ejemplo, en todos estos años hemos visto que las directivas pues supone que los estados, pero bueno, aún así, por supuesto, hay diferencias y, por ejemplo, en el caso del trato inhumano y degradante, pues creo que la sentencia, no sé, estaba ahí mirando a Arayasu Caldararu, creo que era en relación con cárceles húngaras y, por tanto, bueno, pues por supuesto que aunque seamos en Unión Europea hay enormes diferencias, entonces, bueno, pues un cierto control. Entonces, lo mismo para ese derecho de no sufrir como en lo que es el derecho a
al juez independiente e imparcial, porque bueno, pues cada estado tiene a efectos penales la fase de instrucción y quienes emiten las órdenes son distintos. En unos estados será la policía, en otros estados será la fiscalía y en otros estados son los jueces. Entonces, bueno, es verdad que el Tribunal de Justicia vaya elaborando ese concepto autónomo de autoridad judicial de emisión, pues bueno, es positivo también, pero ya digo que claro que esto aquí sería una primera fase armonizadora, pero que aún así es muy complicado también porque luego las tradiciones jurídicas de cada estado y luego, claro, una segunda fase donde hubiera una uniformidad. Pero bueno, que efectivamente que de ahí que el Tribunal de Justicia pues haya tenido que hacer esa labor de en cada caso, ¿verdad?, ir construyendo estos conceptos. Román quería también aportar algo, Alicia. Sí, más que nada quería hacer una consulta a Alicia, que era sobre lo último que estábamos hablando, porque a nosotros claramente desde Argentina y desde el sistema interamericano nos interesa mucho el proceso de extradición de la Unión Europea con terceros estados. Y quería preguntarle por el caso de Raugevicius, o el presidente Raugevicius, que decía que había que darle trato nacional para cumplir con el principio de no discriminación de los ciudadanos de la Unión Europea, que qué sucede con la entrega de la prohibición constitucional que tienen muchos miembros, por lo menos algunos miembros de la Unión Europea, de entrega de nacionales. Por ejemplo, Bulgaria tiene en su constitución nacional la prohibición de entrega de nacionales búlgaros. ¿Qué sucedería en un caso donde Argentina le pide, o cualquier estado, tercer estado respecto a la Unión Europea, qué sucedería en un caso donde se solicita la extradición de un ciudadano de la Unión Europea que no es búlgaro, que está en Bulgaria, siendo el estado requerido Bulgaria? Bulgaria podría rechazar o debería rechazar por condición de nacionalidad, a pesar de que no sea nacionalidad búlgara, e inclusive cuando el estado de su nacionalidad sí proceda con la extradición de nacionales. Sí, bueno, ahí lo que dijo la doctrina esa, Raugevicius, era que tendría que otorgarle un trato comparable al que le otorgaría un nacional suyo. Pero claro, si en este caso el propio Estado, ¿vale? Entonces ahí no recuerdo bien, pero creo que en esa sentencia también podría activar el procedimiento de consulta al Estado del que es nacional. Si el Estado del que es nacional dice nosotros sí que le entregaríamos, pues el Estado también. Entonces, digamos que el Tribunal de Justicia lo que quiere es que antes de contestar a la extradición se observe si en el ámbito de la Unión Europea hay un mecanismo que puede también ser más leve o que puede también proteger. Entonces, bueno, si activa el procedimiento de consulta a ese Estado, el Estado dice, nosotros, o sea, el propio Estado búlgaro podría solicitar la orden europea de detención y luego ya, o bien que cumpliera la pena o bien entregarlo. Es decir, que esta doctrina lo que ha exigido es eso, es iniciar ese procedimiento de consulta, pero que luego, si el Estado nacional no contesta o contesta en los términos de decir, si me lo entregas yo voy a conceder la extradición, pues ahí yo creo que se respeta la doctrina del Tribunal de Justicia, ¿no? Muy Porque, bueno, interesante. sí, no, es lo que comentaba antes, que hay creo que ya un informe de Eurojust que, bueno, viene a decir que este procedimiento Petruin, claro, tiene luego muchas cosas que concretar, ¿verdad? Porque, bueno, pues, por ejemplo, el Estado requerido tampoco sabe a qué autoridad se tiene que dirigir al Estado nacional, porque así como la euroorden sí que son dos procedimientos que están en marcha, ¿verdad? Va de tribunal a tribunal, pero aquí ¿a qué Estado hay que dirigirse para, ¿vale? Eso por un lado. Luego está el tema también de quién asume las traducciones, luego está el tema de plazo razonable, es decir, que quedan muchas cosas por perfilar, que bueno, pues la doctrina del Tribunal de Justicia dijo eso, pero que luego a lo mejor el Estado nacional al que se le ha dirigido no contesta, con lo cual, bueno, pues volvemos a lo que decía, ¿verdad, Román? Se retrasa el procedimiento de extradición y a lo mejor la respuesta va a ser la misma pero bueno, pues así estamos en este procedimiento de ir construyendo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya para ajustarnos al tiempo casi totalmente. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante y animaremos al profesor Jorge Collantes a que vuelva a desarrollar iniciativas de este tipo y nos dé un poquito más de margen para debatir cuestiones interesantes. Muchísimas gracias a los tres, a Alicia, a Román y a Beatriz, que ha sido un verdadero placer y ojalá la próxima también le vamos a decir a Jorge que sea presencial, ¿vale? Hispano, Sí, en lengua española, pero presencial. Y Un en Lima. abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias. Un Un placer. abrazo y a Gracias todos a los que todos. están participando y viéndonos. Muchas Chao. gracias. Chao. Muchísimas gracias, doctores. Los esperamos en la Gracias. tarde para el desarrollo de la siguiente mesa. Muchas gracias. Estupendo. Un abrazo. Gracias.